Distintos cultos a la Eucaristía. Culto significa devoción. Y a la Eucaristía, donde Jesús está realmente presente, debemos darle culto de adoración, porque es Dios quien está escondido detrás de las especies de pan y de vino. Pueden haber cultos públicos y cultos privados, personales. Culto público, por ejemplo, es la solemnidad y la procesión del Corpus Christi. Procesionar la custodia con Jesús consagrado por las calles, por las avenidas, por las plazas, eso es un culto público. Celebrar la misa del Corpus Christi es un culto público. Otro culto público son los congresos eucarísticos, es decir, esas reuniones de cristianos donde se dan cita para meditar, pensar y reflexionar acerca de la Eucaristía, congresos eucarísticos. Otro culto público es la exposición del Santísimo Sacramento para la devoción y culto a la presencia real de Cristo. Cultos privados, por ejemplo, es la comunión espiritual que tú puedes hacer a lo largo del día. Como expresión de gratitud por la comunión sacramental recibida y como preparación para recibir con fervor la comunión sacramental, tú puedes pedirle a Dios: Señor, ven a mi alma, Señor, ven en mi corazón, Señor, prepara mi alma. Es un culto privado y eso sería el termómetro de la sincera amistad con Jesús y la expresión más genuina, más exacta de esa verdadera comunión con Dios, de esa íntima comunión que tú tienes con Jesús. Acuérdate que Jesús decía: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Estas comuniones espirituales las podemos hacer caminando, esperando el autobús, en el carrito por puesto, en el taxi, mientras estamos trabajando, mientras estamos estudiando, mientras estamos jugando, participando en algún partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol. Ahí puedes decir: Señor, ven a mí. Es una forma de comulgar espiritualmente. Lo único que necesitas es elevar tu pensamiento a Cristo Eucaristía y decir: yo quisiera recibirte sacramentalmente. Las visitas al Santísimo no se realizaron desde el primer momento. Las visitas al Santísimo es una práctica que aparece por primera vez en la vida de una santa que se conoce con el nombre de Santa Dorotea en 1394. Dorotea y su vida son muy interesantes. Dorotea vivió entre 1347 y 1394. Era una viuda. Era oriunda de Montau, una ciudad que queda en la antigua Prusia, donde está hoy el territorio de Polonia. Era una mujer de origen campesino y sus datos, lo que se conoce de ella, es solamente a partir de los 17 años. Porque a esa edad ella se casó con un rico fabricante de cuchillos que se llamaba Alberto de Danzig, que también se conoce como Adalberto de Praga. Y tuvo 9 hijos. Y de esos 9 hijos, solamente una hija fue la que vivió, todos los demás se murieron, y esa hija se hizo, a lo largo del tiempo, monja benedictina. Durante muchos años, el matrimonio de Dorotea y de Adalberto era un verdadero calvario, porque Adalberto tenía un carácter violentísimo y la insultaba, le pegaba. Ahora, Dorotea sobrellevaba esta situación con oración. Ella le pedía a Dios: Señor, que este hombre, mi esposo, mi marido, me deje de insultar, me deje de golpear. Hazlo que se convierta, por favor, Señor. Y le suplicaba que cambiara de carácter, que se arrepintiera de sus pecados, que se arrepintiera de su violencia. Y la paciencia, el amor y sobre todo las oraciones de Dorotea lograron el milagro. Y lograron el milagro de que Adalberto se convirtiera en un hombre
tranquilo en un hombre pacífico que respetaba a su esposa. Y a partir de este cambio, el matrimonio se convirtió en un modelo de vida cristiana. Dorotea y Adalberto, ambos rezaban juntos, iban a la misa y empezaron a hacer peregrinaciones. Una de estas peregrinaciones que hacían, por ejemplo, era a Colonia, esa ciudad alemana donde se dice que están enterrados los 3 reyes magos. También iban a la abadía benedictina de Einsiedeln, en Suiza, que es uno de los más antiguos santuarios de Suiza, un lugar de oración consagrado al Divino Redentor y donde se venera a la Virgen María, recibiendo de ella como una serie de gracias y una serie de cosas lindas y de paz. Allí la Virgen María se conoce como la Virgen Negra. Iban también a la Capilla de las Gracias, que se levanta sobre un lugar que históricamente está comprobada, donde había un benedictino que había muerto hacia el año 861 y con el ejemplo de su vida y una muerte muy santa, había encendido y alimentado la luz de la fe en todos los pueblos alrededores. Todavía hoy los hijos de San Benito, o sea, los benedictinos, con su oración constante y con su vida ejemplar, mantienen viva la fe a través de los siglos y la transmiten intacta a todas las generaciones futuras. Este santuario, que es el santuario de Einsiedeln, fue visitado por el Papa Juan Pablo II en 1984. Dorotea y Adalberto visitaban estos santuarios, se ponían de rodillas frente al Santísimo y en un momento, en 1390, planearon una peregrinación a Roma, pero Adalberto se enfermó y entonces le dijo a Dorotea: Dorotea, por favor, ve tú en nombre de los dos a Roma, donde está el Papa, donde está el jefe de la iglesia. Y Dorotea no quería dejarlo solo porque veía que estaba enfermo, pero ante la insistencia de él, aceptó y fue de viaje sola. Pero en el transcurso de este viaje, Adalberto murió. Un año después, Dorotea cambió su residencia y se fue hacia el noreste de Alemania, donde vivió todo el resto de su vida, en un lugar llamado Marienwerder. Y allí continuó su existencia con oración, penitencia, en medio de una gran humildad y un amor profundísimo a la Eucaristía. En el año 1393, Dorotea solicitó y obtuvo permiso para construir una ermita que estuviera al ladito de la catedral, donde se dice que ella vivió y murió. Los pobladores del lugar acudían a ella buscando consejo, buscando palabras de ánimo y buscando que ella los ayudara a ser cada día mejores. Fue tan importante esta presencia de Dorotea y Dios le concedió tales gracias que en un momento de su vida, durante este tiempo, le aparecieron los estigmas de la pasión de Cristo. Dorotea tenía un gran culto hacia el Santísimo, un gran culto, y esa espiritualidad que ella desarrolló se equipara a la espiritualidad de los más grandes místicos y de los más grandes santos. Y el mismo Papa Pablo VI, en enero de 1976, dice que Dorotea fue una persona con una mística impresionantemente grande. Ella fue la que desarrolló esa devoción a visitar al Santísimo Sacramento. Esas visitas al Santísimo Sacramento fueron producidas y fue creciendo esa devoción a raíz de toda la espiritualidad de Dorotea. Mucho más adelante, las exposiciones al Santísimo para esta devoción y culto a la presencia real de Cristo
nace de este deseo de los fieles de ver la hostia consagrada. Con la devoción de Dorotea durante la Edad Media, la reacción de muchos cristianos frente a los errores de personas que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía, hicieron que la devoción al Santísimo y la exposición de la custodia con la hostia consagrada como un culto a la presencia real de Cristo creciera cada vez más y se incrementara, sobre todo en los siglos XVI y XVII. Y así aparece la práctica de la adoración perpetua y la exposición de todos los jueves al Santísimo. Al final de la exposición se daba la bendición con el Santísimo Sacramento. La Iglesia recomienda la oración personal ante el Santísimo por medio de visitas al sagrario, a nuestras iglesias, nuestras capillas, los oratorios, en donde está presente nuestro Señor Jesucristo. Allí donde tú entres en una iglesia y veas junto al sagrario, es decir, junto a esa cajita donde están guardadas las hostias consagradas, veas una velita prendida, sabes que ahí está la presencia real. Esa velita encendida está anunciando, ahí está Cristo con todo su cuerpo, su alma, su divinidad, su sangre. Ahí está Cristo presente. Y ahí, arrodillado frente a Él, puedes disfrutar de un trato íntimo. Ese es un momento para abrir tu corazón pidiéndole a Dios por todas tus necesidades, por todo lo que tú quieres, para pedir por la paz, por la salvación. Allí creces en amistad con Dios. Muchas personas practican diariamente las visitas al Santísimo y en las parroquias junto con el rosario todos los días se viene haciendo más común una hora santa, la exposición del Santísimo de una manera diaria o de una manera semanal. El arraigo de esta devoción de las visitas al Santísimo se comprueba con esa cantidad de literatura que existe. Existen muchísimos libritos y muchísimas oraciones para hacer frente al Santísimo. Uno de los primeros escritos de esto fue de San Alfonso María de Ligorio, y que en vida de San Alfonso María de Ligorio, el librito que él escribió como Cómo visitar al Santísimo, tuvo 80 ediciones y se tradujo a cantidades de idiomas. Hay muchas congregaciones religiosas que están dedicadas al Santísimo, como la congregación en Venezuela de las Siervas del Santísimo Sacramento, fundadas por Monseñor Juan Bautista Castro. Ellas se dedican exclusivamente a adorar a Dios en la Eucaristía y ayudar a los sacerdotes. Por supuesto, también hacen una porción de obras de apostolado, pero esa es su devoción principal. Por allá por 1328 se surgieron una congregación de los monjes blancos o los hermanos del Santísimo Sacramento. Pero sobre todo a partir del siglo XVII y en el siglo XIX surgen una cantidad de congregaciones religiosas y vamos a recordar solamente, a modo de ejemplo, los sacerdotes del Santísimo Sacramento, las adoratrices, como repito, del Santísimo Sacramento y de la Santísima Caridad, fundadas en 1859 por Santa Micaela María del Santísimo Sacramento, quien escribió en una ocasión: estando en la guardia del Santísimo, me hizo ver el Señor las grandes y especiales gracias que desde los sagrarios derrama sobre la tierra y además sobre cada individuo de acuerdo a la disposición de cada uno, y cómo les despide favores a todos los que lo buscan. Ya San Juan Bosco decía, mire, propaguen la devoción a Jesús sacramentado y verán la cantidad de milagros que hay. Hay muchas congregaciones, las Marías de los Sagrarios, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, los hermanos y las hermanitas de Jesús, derivados de Charles de Foucault, las Misioneras de la Caridad. Hay muchísimas, muchísimas. En general, todas las congregaciones religiosas han surgido y tienen una gran devoción a Jesús en la Eucaristía. Jesús está presente en nuestros sagrarios y desde los sagrarios invita para que todos nuestros afectos, todas nuestras peticiones las hagamos frente a Él y lo tengamos a Él muy presente. Amigos, junto al sagrario aprendemos a amar a Dios, amar a nuestros semejantes. Ahí vamos a encontrar las fuerzas necesarias para ser fieles, el consuelo en los momentos de dolor. Cristo nos espera siempre.
se alegra inmensamente cuando estamos, aunque sea por un tiempito muy corto, junto a Él. En el sagrario, Jesús está esperando a todas esas personas que están maltratadas por las asperezas de la vida, por la dureza de la vida. Ahí Jesús está listo para darles calor, comprensión, afecto, amor. Junto al sagrario, diariamente se cobran actualidad esas palabras de Jesús que decía: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Por eso la invitación es a visitar con mucha frecuencia el Santísimo, porque ahí está Jesús, ahí está Dios, Él está esperándonos y tiene muchos bienes reservados para darnos. Ahí está Dios verdaderamente presente, amigos, y con Dios siempre ganamos.